Ok, em, quedamos en leer o empezar de nuevo a leer la sección 5, el concepto del yo frente al verdadero ser. Incluso pues dejamos una especie de tareita, ¿no? De trabajo personal para cada quien. María nos hizo favor de enviarnos unas lecturas del texto, eh, y comentar lo que vamos comprendiendo aquí, pero sobre todo comentar cómo, cómo puede ir siendo nuestra práctica con este tema. No solamente lo que vamos comprendiendo de manera intelectual, sino cómo vamos practicando, perdón, este tema en todas las situaciones cotidianas de la vida. Y yo hice mi propia práctica o estoy haciendo mi propia práctica, que además está resultando ardua, eh, dura, como, pues como todas nuestras prácticas y todas las situaciones cotidianas de todos, no nada más mía, sino de todos. Pero en esta semana se vino muy evidente el practicar este tema precisamente, el falso concepto de un yo que hemos inventado, ¿no? Con esa práctica que yo hice, pues fui escribiendo algunas cosas, hice una especie como de resumen para trabajarlo yo, pero este resumen o esto poco que escribí, se los voy también a compartir, si ustedes me permiten, ya sea en el chat o aquí, les voy a ir leyendo unas cuantas partes, eh, pues por si nos sirve a todas, ¿no? Por si nos ayuda a todas en la práctica. Entonces, si están listas, pues vamos a comenzar. Sección 5 del capítulo 31. Estamos por terminar el texto. El concepto del yo frente al verdadero ser. Las enseñanzas del mundo se basan en un concepto del yo que se ajusta a la realidad mundana. Es decir, ese concepto del yo, de lo que yo creo ser, en, en ese concepto se basa lo que el mundo me enseña a este yo. Y se ajusta perfectamente como las piezas del rompecabezas, le decimos en México, del puzzle, em, así como ajustan, ¿no? Casan perfectamente. Y como tal, se adapta muy bien a ella, a la realidad mundana, pues es una imagen que encaja perfectamente en el mundo de sombras e ilusiones. Y si es una imagen que encaja perfectamente en el mundo de sombras e ilusiones, pues es porque ese mismo concepto o ese mismo yo falso tiene que ser igual. No podría casar, aunque parezcan tener la misma forma, no podrían casar, encajar perfectamente o ajustarse, como dice aquí. Lo irreal con lo real, no podría. Tienen que ser irreal los dos para que se ajusten. En él, en el mundo, se encuentra como en su casa y todo lo que ve es uno con ella. El propósito de las enseñanzas del mundo es que cada individuo forje un concepto de sí mismo. O sea, no hay un falso yo, uno solo, para todos, sino que el mundo tiene el propósito de que cada uno de los fragmentos de la mente aquí que nos percibimos como muchos, cada uno fabrique un yo especial para sí mismo.
ya que eso le da sentido o refuerza, pues, la creencia en la separación. Porque nuevamente, si ese falso yo, aunque falso, fuese uno para todos, fuese el mismo para todos, mm, no podríamos tener sentido de separación con los demás. Este es su propósito, que vengas sin un yo y que fabriques uno a medida que creces. Y esto lo comentamos un poco en la clase pasada. Sí, claro que sabemos que el cuerpo es el símbolo o el reflejo del ego. Si hay un cuerpo, hay ego y por lo tanto hay un falso yo. Sí, esto es cierto, lo sabemos ya, pero ese ego o esa falsedad del yo en un niño que recién está naciendo, él no ha madurado el yo, no tiene personalidad, digamos. Ese bebé recién nacido de un día, de 2 días, incluso de un mes, no dice, eh, yo soy muy enfermizo, así nací. Yo soy muy exigente porque así nací. No, va fabricando esa personalidad conforme crece, a medida que crece. Y cuando hayas alcanzado la madurez, y por eso utiliza aquí la palabra madurez, aunque entre comillas, porque no es tal madurez, ya lo habrás perfeccionado. Y es cuando la gente, en un determinado momento de su vida, generalmente cuando somos ya un poco mayores, que pasamos de 40 años, 45 años, escuchamos estas expresiones tan arraigadas de, por ejemplo, genio y figura hasta la sepultura, decimos. Así como soy, así me voy a morir y no voy a cambiar, así soy. Eso ya está madurado. Ese así soy se vino madurando con el paso del tiempo. Ujú. Por eso dice aquí, cuando hayas alcanzado la madurez, ya lo habrás perfeccionado. Ya esa obra está terminada. Ya no hay nada más que delinear ahí, ya está hecha. Y así podrás enfrentarte al mundo en igualdad de condiciones y perfectamente adaptado a sus exigencias. Un niño pequeño en edad escolar no puede enfrentarse al mundo en igualdad de condiciones y no está perfectamente adaptado a sus exigencias. Un adolescente, un joven, muy joven, tampoco puede enfrentarse al mundo en igualdad de condiciones y perfectamente adaptado a sus exigencias. Esto va ocurriendo a medida que vamos teniendo más años y habemos gente o hay gente que, que esta maduración la alcanza, como decía, en una mediana edad, 40, 45, pero hay otros que tienen 60 y otros que tienen 70 y todavía no lo alcanzan. Y por eso se ven esas actitudes aparentemente infantiles en personas ya de cierta edad, ¿no? En donde todavía el mundo parece que puede más con ellos. Es decir, no hay igualdad de condiciones y no está, por lo tanto, perfectamente adaptado a sus exigencias. Entonces, con esto que comento, creo que se entiende bien esta expresión, este concepto de madurar, madurez del yo. ¿Vamos bien con esto, chicas? ¿Sí es así? Gaby, Sí, María, adelante, sí, adelante. sí, Gaby, por mí Esperaba, sí. esperaba tu turno, Mm, María, o el tuyo, sí, Mariana. este primer párrafo,
tiene mucha tela que cortar. Uf, sí. Y aparte de lo que nos has dicho, correcto, que creo que lo compartimos las que estamos aquí contigo ahorita, porque, bueno, porque las experiencias entre nosotros sabe que es así, que se ha visto las cosas de esa manera. Ujú, Pero la profundidad que yo siento a partir de lo siguiente, ¿no? ujú, Ese párrafo, perdón, esa sección es una sección que, como otras que tengo por ahí, que son de lectura frecuente, es decir, cada cierto tiempo yo necesito pasar por ahí. claro. Y entonces, esta parte me impacta mucho porque me impactó lo dicho por Wagner en relación con lo oculto y lo profundo de las enseñanzas. Ujú, Porque es frecuente que nosotros también reconocemos, porque al reconocerlo en otro, lo estamos reconociendo en nosotros mismos. sí, por supuesto. El que no se tenga toda la profundidad que tiene el curso. Y hay unas razones que a mí, por lo menos para mí, son vitales, ir al proceso de, de los aspectos centrales que hacen que la mente separada inevitablemente no puede profundizar. Ujú, ujú, Y no lo puede hacer, por eso necesita obligatoriamente, para poder entenderlo, al Espíritu Santo. Si no, totalmente de acuerdo. si no, no es posible. Claro. Entonces, cuando Wani, el escrito que les compartí con ustedes, porque me llegó por dos vías, Ujú, la de Íxaro y la de Andrés, ujú, este, cuando nos dice que hay dos situaciones que hacen que la mente separada no pueda ir a las profundidades. ujú, Una es la cantidad de miedo. He allí las razones por las cuales comentaba con las amigas mías y me dice, pues que solo fue febrero y marzo de 2025 fue cuando vimos esas secciones. ajá, Y las elegimos porque veníamos también de la misma situación, los miedos a sí, profundizar. sí. Y entonces en esas cuatro secciones, primero saber lo que es el despertar, ¿no? Lo que es la redención. Ujú, Y luego darnos cuenta porque es que tenemos tanto miedo a reconocer ese error que el ego llama pecado para volver a Dios. Y hay dos razones para ello, no solo porque Dios nos puede castigar, sino porque yo no quiero hacerlo. sí. Entonces, el elemento que establece allí Wagner cuando nos habla de el miedo, Del miedo. Ujú. y él dice en casi todos los alumnos, no, yo no creo que sea en casi, son todos los Son todos alumnos. los alumnos, correcto. Ajá. Sí. Y la otra es que luego nos agrega el otro elemento central de eso, ¿no? Que es la tremenda inversión en mantener la propia identidad, la falsa, Sí. de ese concepto de yo que está elaborándose aquí. Ujú, ujú, Y entonces nos dice claramente que lo que uno piensa que es uno mismo, ¿verdad? Esto significa casi automáticamente que uno no comprenderá. Es decir, como esa idea de ser yo, una identidad aquí, ujú. falsa, pero que tengo una personalidad, que tengo lo que tengo aquí, como tal, es decir, la mente errada, la mente separada, claramente no va a comprender esos niveles profundos. Por supuesto. Entonces, dice la importancia que tiene en nuestro proceso de entrenamiento de comprender cómo es que filtramos las enseñanzas para que no la comprendamos o no la comprenda el decisor, porque el ego no las va a comprender nunca. No. El que tiene opción de ello es el decisor, siempre y cuando opcione por el Espíritu Santo. Entonces, ese elemento es central, porque justamente
la idea de la percepción, cambiar el conocimiento por la percepción en la idea de separación, es porque la percepción es un filtro. Ujú. Y es un filtro porque es el filtro que usó el Hijo de Dios para que traerse a su sueño los pensamientos de él, su fantasía, su idea errada, Ujú, ujú. y no pasar a los pensamientos reales. Claro. Entonces, por eso la percepción es un filtro. Ujú. Con esa forma de percibir erradamente, con ese filtro no vamos a dejar pasar las enseñanzas del Espíritu Santo ahora en la mente dividida, porque esos son los pensamientos que vienen de Dios. Claro. Entonces, teniendo que darnos cuenta, hacernos conscientes de que esos obstáculos son fundamentales trascenderlos. Correcto. Correcto. Entonces, entonces, allí viene algo interesante y voy a compartir ese solo párrafo 1, Sí, a donde me llevó en algunos casos. Dice aquí, ¿verdad? sí. Que el propósito de las enseñanzas del mundo es que cada individuo forje un concepto de sí mismo. Ujú, Bueno, con la idea de la separación del Hijo de Dios, exactamente lo que estamos ujú, aplicando ujú, en el sueño, ujú, porque él va a abandonar su identidad crística para ahora, no puede quedarse la mente bailando sola y necesita tener, así como en el cielo tiene al Espíritu, al Cristo, aquí tiene que tener a alguien y ahí va el ego a forjarse. ujú, ujú. Entonces, allá tenemos espíritu-mente y aquí tenemos la mente-ego y el decisor, el hijo, decide por el ego. ¿Por qué Ujú, quiere estar separado? Porque el ego solo es separación. ujú, Entonces, qué interesante es que en el capítulo número 2 nos diga allí en las 4 fases donde el uso inadecuado de la extensión pasa a la proyección. Entonces nos dice, ¿crees que puedes distorsionar las creaciones de Dios? Es decir, los pensamientos de Dios. ujú, Y ahí viene lo que estamos haciendo con esta personalidad aquí, o este ujú, concepto de yo falso. Porque ujú, dice, ¿crees que puedes ser tu propio creador? ujú, Y que estás a cargo de la dirección de tu propia creación. ujú, ujú, Entonces, lo que quiere ser tu autopercepción. Ahí nos damos cuenta porque en esta época estamos nosotros, no porque no ha ocurrido siempre, siempre ha ocurrido, la autopercepción, pero ahorita la cantidad de situaciones en las que vemos la gente que dice, me ujú. percibo animal, me percibo hombre siendo mujer y Y viceversa, viceversa. Ujú, y así sucesivamente. ujú, Entonces, evidentemente que este punto está hablando de ese instante en el cual el propósito de todo lo que va a aprender vía ego es precisamente para construir ese aspecto ego en ujú, el personaje y en la mente y el personaje. ujú, ujú. ¿Ve? Entonces, ese elemento es vital. En otra parte, creo que es el 3 o 4 por ahí está también cuando dice, todo el mundo se fabrica un yo Sí, y le fabrica un yo a los al demás. otro. Ujú, No es que le fabrica la parte material y tal, no, sino la interpretación que yo hago de quien sea. sí, Y está basada en cómo me interpreto a mí mismo. Para absolutamente. yo. Entonces, ese elemento es como dice, hay que desmenuzarlo. Y luego viene, por supuesto, lo que has comentado de cómo es ese proceso. Y si uno se va al Ujú, campo de la psicología, o de la filosofía, donde se vaya, va a haber ese proceso de ujú, construcción de ese yo. ujú. Donde quiera que lo mire por ahí, lo va a encontrar. Sí, ¿Eh? sí, Y lógicamente, fíjese que aquí
va a aparecer la lógica en todos los capítulos cuando siempre te dice que lo que yo veo en el otro es la imagen de mí. Ujú, Y por eso cuando dice, para enfrentarte a un mundo, ¿verdad? En igualdad de condiciones, es porque las condiciones que nos los dice en el capítulo 21, la proyección da lugar a la percepción. Y el mundo que ves es el mundo que está dentro de ti y ahora lo proyectas porque, como dijo Jung, la sombra no la ujú, quiero en mí y la tengo que tirar hacia afuera. ujú. Entonces, allí está ese elemento central y va a aparecer en el resto de la parte, pero aquí también se puede ver en el problema de la autoría, Ujú, porque ahí en esa sección del problema de la autoría, no le pasa que nos dice claramente que el Hijo de Dios prefiere, al negar a Dios, prefiere ser anónimo, lo dice ujú, claramente allí. ujú, ujú, Y el que sea anónimo es que ahora, bueno, ponte el nombre, la vida, lo que tú quieras, ujú, porque te estás construyendo a ti mismo. ujú. ¿Ves? Y ese elemento es tan importante porque te dice que el rollo central está ahí. Sí, ¿Ves? Entonces, eso quería decirles eso porque para mí ha sido de suma importancia es que lo es. el, el que yo vaya entendiendo esta parte y sé que la estoy entendiendo porque hace un ratito que trato de acudir lo más seguido al Espíritu Santo. Porque Pues, con toda seguridad de no haberlo hecho no entendería nada de lo que está aquí. claro, claro, claro. Eso que comentas de que se hizo anónimo o pareció ser anónimo Sí, ante la idea de la separación o de la autoría, que ahora se adjudica a sí mismo, es un poco también lo que nos viene desarrollando en secciones y capítulos posteriores, cuando nos dice que ya que hiciste todo esto, te olvidaste de que lo habías hecho. Así es como Missy Anónimo. claro, De esto, sin identidad. pero me olvidé, no fui yo. Ajá, Ah, exacto, porque no quiere ahora la otra parte ser castigado diciendo yo fui el que hizo eso. claro, que es donde entra el miedo a profundizar, Ajá, totalmente. claro. Y como comentamos la semana anterior y en semanas incluso más anteriores, estamos viendo aquí que en este último capítulo y en estas últimas secciones, cómo nos viene a traer todo lo del principio otra vez. Son, son ideas, son principios que ya estudiamos, que ya vimos y que podríamos pensar que ya comprendemos. Sin embargo, como bien dice María, esa comprensión tiene que llevarme de inmediato a la profundización, porque si no, entonces la comprensión solo se queda en el nivel más superficial, que es la comprensión intelectual, no la integración ni el entendimiento de esto para la propia mente, sino que nada más me quedo ahí flotando sobre el agua y puedo pensar que todo está bien porque ya entendí que no me voy a ahogar, pero yo necesito sentir el miedo de ahogarme para poder entender que no puedo ahogarme. Estoy utilizando obviamente una metáfora, una analogía, pero me parece que se puede entender. Yo tengo que enfrentar el miedo, puesto que el miedo, como también nos dice en el capítulo 2, el miedo es de mi propia invención. Y la idea de enfrentarlo es observarlo. Es observar, claro, no es enfrentarme a ver con quién voy a pelear, no, Mm, es verlo,
enfrentarlo, ponerlo frente a mí para observarlo, claro. Y, y ahí, cuando me sigue diciendo, no tengas miedo de ir a estas profundidades, es porque también se supone que llevo cierto entrenamiento o cierta práctica y yo sé que ya voy a pedir ayuda al Espíritu Santo en mi mente frente a ese miedo. Va a acompañarme a mirarlo de frente, observarlo solamente, no a pelear, a observarlo de frente y entonces ahí entiendo que el miedo no tiene ninguna razón de ser. Pero por supuesto que tiene que haber cierta comprensión antes para poder ir más profundo sin miedo. Porque si este es uno de los impedimentos, el miedo es uno de los impedimentos para profundizar, pues tengo que ver antes de profundizar el miedo. Entonces, yo les sugiero que este texto que nos mandó María, que es una explicación que Wapnick hace, lo lean nuevamente, porque sí está totalmente relacionado con esta sección. Entonces, si les parece bien, a mí al menos, pues me queda muy claro lo que María comentó. Si les parece bien, vamos al párrafo 2. Forjas un concepto de ti mismo, el cual no guarda semejanza alguna contigo. Ahí parece haber ya dos, ¿no? Contigo, el verdadero tú, eh, en contraposición al falso tú. Este concepto de ti mismo es un ídolo concebido con el propósito de que ocupe el lugar de tu realidad como hijo de Dios. Ya lo comentó María y lo hemos comentado. El concepto de ti mismo que el mundo te enseña no es lo que aparenta ser, pues se concibió para que tuviera dos propósitos, de los cuales la mente solo puede reconocer uno. ¿Cómo podría reconocer el otro? Pues profundizando, indagando. La mente está tan llena de niveles en este mundo de percepción que pues yo tengo que revisar esos niveles. Y no puedo pensar o no debo pensar que este nivel en donde me encuentro flotando tranquilamente, donde las olas no me llevan, donde las aguas no me hunden, ahí estoy bien. Y hago de este nivel una especie de, no una especie, sino que así realmente lo hacemos, una zona de confort. Pero realmente me doy cuenta, llega un momento en que nos damos cuenta que esa zona de confort no es de confort en absoluto. Y entonces tengo que revisar por qué no es de confort, por qué no es confortable. Y eso solamente se encuentra en el fondo, no se encuentra arriba. Arriba cuando por tu cuenta quieres ir arriba. Tienes que ir primero abajo, nuevamente, y volver a salir a la superficie porque ahora ya vas con ayuda. Una parte o un objetivo del entrenamiento de un curso de milagros es que tú aprendas desde muy pronto o lo más pronto posible a, a mantener una comunicación con el Espíritu Santo.
comunicación que antes no tenías o no la tenías conscientemente. Así como la tenías con el ego, la tienes y no siempre has sido consciente. O nunca, tal vez, has sido consciente. Ahora, conscientemente, vas a tener una comunicación con el Espíritu Santo. Bueno, habíamos leído de los cuales la mente solo puede reconocer uno. El primero presenta la cara de inocencia, el aspecto con el que actúa. Esa es la cara que sonríe y es amable e incluso parece amar. Busca compañeros, contempla a veces con piedad a los que sufren y de vez en cuando ofrece consuelo. Cree ser buena dentro de un mundo perverso. Si esto lo trasladamos a a la, a las ideas de, de las relaciones, de cómo se presentan las relaciones aquí, podemos entender que este propósito o esta cara es la del amor especial. Este aspecto puede disgustarse, claro, pues el mundo es perverso e incapaz de proveer el amor y el amparo que la inocencia se merece. Por esta razón, es posible hallar este rostro con frecuencia arrasado de lágrimas ante las injusticias que el mundo comete contra los que quieren ser buenos y generosos. Este aspecto nunca lanza el primer ataque. La cara del amor especial, la cara de la moneda del ego, que es amor especial, nunca lanza el primer ataque. Pero cada día, cientos de incidentes insignificantes socavan poco a poco su inocencia, provocando su irritación e induciéndolo finalmente a insultar y a abusar descontroladamente. Ni siquiera se dio cuenta, no fue consciente en qué momento pasó a la otra cara de la moneda, al otro aspecto o propósito, al del odio especial. La cara de inocencia que el concepto de uno mismo tan orgullosamente lleva puesta, condona el ataque que se lleva a cabo en defensa propia, pues ¿no es acaso un hecho harto conocido que el mundo trata ásperamente a la inocencia indefensa? Nadie que forja una imagen de sí mismo omite esa cara. Y aquí eh, creo que podemos entender también mejor esta idea del, del yo que va madurando. Un niño, un niño pequeño en edad de escolar, él no piensa de sí mismo en que es inocente, en que los niños son inocentes. Eso lo pensamos nosotros, los adultos. Pensamos que los niños son inocentes porque yo creo ya no ser inocente. Entonces pensamos que solo son ellos los inocentes. Y a veces cuando surgen situaciones como la que dice aquí, de ataque a la inocencia, incluso decimos ideas como le arrebataron su inocencia. ¿Cómo le pueden arrebatar algo que ese niño o esa niña todavía no tiene forjado dentro de sí? Yo creo que se lo arrebataron porque yo sí tengo ya forjado dentro de mí lo que creo que es inocencia y lo que creo que no lo es. ¿Sí?
Gaby, Sí, María. aquí es interesante, ¿no? Ujú, Por la cual lo vimos, creo que fue en el 30, en el ujú, capítulo 30 sobre las apariencias engañan, ujú, ujú, precisamente porque son apariencia y no realidad. claro. Entonces, como nada es la realidad aquí, ese concepto de yo, al tener esos dos aspectos, lo que tiene son dos, no dos máscaras, mínimo dos máscaras. Ujú, Y no es casual que en el mundo se diga que la persona recibe el nombre de persona porque la palabra persona es máscara. sí, exacto. Y por supuesto, al ponerse esa máscara, se coloca una personalidad con esa máscara. Ujú, Y es como las fiestas de disfraces que aparecen en muchas películas, en que van a la fiesta y la gente se disfraza. ujú, Algunos reconocen a alguien, otros no lo reconocen, de acuerdo a los disfraces que se colocan. sí, Porque no, porque este mundo que es de desconfianza no le permite mostrarse tal cual es sí, o tal cual cree que es. sí, es correcto, ¿Sí? sí. Entonces, por esa razón, esa primera máscara que nos ponemos todos al ponernos en contacto con otro, a donde quiera que vayamos y nos encontremos con alguien, entonces aparentemente alguien dice, ay, mira, fulano si es amable, si es sonriente, si es tal cosa. ¿Mm? Sí, Pero esto es para invitarnos justamente a ese obstáculo que se llama la identidad falsa que tenemos aquí. ujú, Entonces, no se trata solo de la observación, sino de principalmente de la autoobservación. correctamente. De la observación de mí mismo, claro. De mí, claro, porque si no, no me voy a mantener con la diversidad de máscara que me pongo cuando hablo fíjese el ejemplo que colocó por ahí sobre los enamoramientos sobre todo los jóvenes al principio, y bueno, y va a ser después igual Ujú, ujú, donde la mejor cara, el arreglarse para encontrarse, ujú, el tono de voz con que se habla, etcétera, etcétera. ujú. Porque para poder engancharse necesitan esa falsedad. Sí, es su asidero. Claro, si no, no va a poder Ujú, enamorarse. ujú, Y el enamoramiento es la primera fase del engaño del amor especial. claro. Y cuando viene el asunto o pasa el tiempo y hay que quitarnos las máscaras, entonces no nos gusta. Porque no se puede encargar todo el día puesto. Claro, ya no nos gusta lo que estamos viendo. Claro, por supuesto. Esas máscaras pesan demasiado como para traerlas todo el tiempo puestas. Exacto. ¿Ve? Ujú, Entonces, ¿qué importancia tiene que nos miremos que en realidad no para, como dice, para sacar el dedo hacia otro, sino para darnos cuenta cómo uso yo esa máscara? no uso yo esas máscaras. Sí, Ujú. sí. Siempre todo Porque tiene. porque si no, como dice Juan ahí, tanto el miedo como la identidad que creo ser no me van a permitir ver la Ver la profundidad de... profundidad, sí, pues por supuesto, es que es bien lógico. Ajá. Entonces, qué interesante. Es muy, muy interesante de verdad. Eh, yo creo que todos nosotros nos hemos dado cuenta de que somos de una forma con la familia y somos de otra forma o nos comportamos y hablamos de otra forma con los amigos y de otra con las personas con las que trabajamos y de otra con los vecinos y de otra con
y así vamos poniéndonos máscaras con todo el mundo, Sí, pues totalmente. sí, para sostenerme, pues claro, porque lo que estoy buscando o lo que ese falso yo está buscando es lo que decía acá arriba, igualdad de condiciones, enfrentarme al mundo en igualdad de condiciones. Y buscar una falsa acercamiento o unidad Mm, que no quiero porque estoy en el mundo de la separación, ujú, ujú, donde quiero hacer yo, yo. ujú. Entonces, nada de lo que busqué realmente, ni con la familia, ni con los conocidos, con los amigos, con los del laboral, ni con esos, realmente quiero unión. Y eso es lo que no quiere uno aceptar porque mientras no quiera cambiar. Ujú, ¿sí? Mientras no haya Entonces, un entonces mínimo me de todo. molesta que el Espíritu Santo me diga todas estas cosas, Ujú, porque, caramba, me está sí, desmontando el discurso. claro. Todo lo que yo he producido me lo está desmontando aquí. Entonces, pasamos de esta pregunta. ¿No es acaso un hecho harto conocido que el mundo trata ásperamente a la inocencia indefensa? Nadie que forja una imagen de sí mismo omite esta cara. Nadie, pues tiene necesidad de ella. ¿Por qué la tiene? Pues para lo que decía, por lo que decía María. Porque si no, ¿de dónde se agarra? ¿Cómo se sostiene? ¿Cómo se relaciona que es el sacrificio que está Ujú, haciendo? ujú. Por eso tiene necesidad de ella. Mas no quiere ver el otro lado. Y no nos dice, más no puede ver el otro lado. Vamos, Wapnick en su explicación profunda dice que el miedo no te permite, no puedes. Y si no hay comunicación con el Espíritu Santo, no puedes ver el otro lado. Esto es cierto, pero en el fondo sigue habiendo el deseo de no querer ver el otro lado. Sin embargo, es ahí donde el aprendizaje del mundo tiene puestas sus miras, pues ahí es donde se establece la realidad, entre comillas, del mundo para perpetuar la continuidad del ídolo. Si se viera el otro lado, podría empezarse a vislumbrar la irrealidad del mundo que está tratando de perpetuar la continuidad de un ídolo, no de un ser. El concepto del yo se concibió para enseñar la lección que se encuentra detrás de la cara de la inocencia. Ese es el otro propósito. Es una lección acerca de un terrible desplazamiento y de un miedo. Aquí ya menciona el miedo tan devastador que la cara sonriente tiene que mirar para siempre en otra dirección, no sea que perciba la traición que oculta. Este miedo hace que mires para otro lado y no mires la otra cara o no vayas al fondo. Esto es lo que la lección enseña. Yo soy la cosa que tú has hecho de mí y al contemplarme quedas condenado por causa de lo que soy. Y en esta idea, que está entre comillas, vemos precisamente la idea del sacrificio. Ahora tú te tienes que sacrificar por lo que has hecho de mí. Yo ya me sacrifiqué. Ahora vas tú. El mundo sonríe con aprobación ante este concepto de ti mismo, pues garantiza que sus senderos se mantengan a salvo y que los que caminan por ellos
no puedan escapar. Y no es que los demás sonrían con una aprobación ante el concepto de mí mismo, sino que soy yo mismo. Es decir, la moneda completa que tiene las dos caras, que no es otra cosa que el ego, esa es la que sonríe con aprobación ante este concepto de ti mismo. Esa es la que percibe la traición que oculta él mismo. Con el propósito de que no puedas escapar. Esta es la lección básica que garantiza que tu hermano estará condenado eternamente, pues lo que eres se ha vuelto ahora su pecado. No lo que él es, ni el concepto que fabricó, sino que él es el concepto que tú le fabricas. Eso es lo que garantiza que tu hermano estará condenado eternamente. Y para esto no hay perdón. Pues no lo hay porque para ti esto se ha vuelto una realidad. No importa ya lo que haga, pues tu dedo acusador apunta hacia él sin vacilación y con mortal puntería. Apunta también hacia ti, pero este hecho se mantiene aún más oculto y vean cómo va aquí bajando los niveles, aún más oculto. La cara que no es sonriente estaba oculta. Bueno, hay algo más oculto. Entre las brumas que se encuentran tras la cara de la inocencia. Y en esas bóvedas ocultas se conservan todos sus pecados, así como los tuyos, y se mantienen en la oscuridad donde no se pueden percibir como errores. Entonces yo considero que, que el comprender esta dinámica mental nos, nos ayuda a ver o a entender por qué, por más que quiero ver lo que el otro hace o lo que considero que es un ataque del otro, no lo puedo ver como una petición de amor o de ayuda. Aunque intente y apriete los dientes, porque eso es lo que quiero ver, no lo voy a poder ver como una petición de ayuda o como un error que requiere corrección. Lo voy a ver como un pecado. En alguna parte del curso te dice, te pregunta, ahora que te estoy explicando esto, ¿te juzgarías a ti mismo de la misma manera en que juzgas al otro? Si nosotros entendemos esto, nos damos cuenta que si nosotros estamos juzgando que el otro comete pecados y no errores que se puedan corregir y mucho menos peticiones de amor o de ayuda, pues yo voy a pensar de mí mismo o lo que pienso de mí mismo es que es que sí puedo juzgarme o que sí me he juzgado a mí mismo y que sí lo seguiré haciendo. Hasta que yo no entienda que ese dedo acusador que por aquí mencionaron apunta hacia mí
y que me hiere solo a mí. Entonces se mantienen en la oscuridad donde no se pueden percibir como errores, lo cual la luz indudablemente demostraría. Pero el ego, que es no luz o ausencia de luz, no lo va a demostrar, lo va a demostrar la luz. Entonces yo necesito ir con la luz, acompañado de la luz. El que indaga por su cuenta o el que indaga junto con el ego jamás va a encontrar respuesta de nada. Por eso la premisa del ego es busca, pero no halles. El ego te aparenta persuadirte de que no busques, es decir, de que no profundices, de que no veas lo que hay ahí en la oscuridad. Pero si quieres entrar, pues bueno, entra. No vas a encontrar lo que buscas. Pero si vas con el Espíritu Santo, que es la verdad en ti, no es un amigo imaginario, con esa luz encuentras lo que buscas. Y tú no estás buscando figuras de miedo. Lo que tú estás buscando es la verdad. Y eso es lo que encuentras. No se te puede culpar por lo que eres, ni tampoco puedes cambiar lo que te obliga a hacer. Tu hermano es para ti, pues, el símbolo de tus propios pecados. Y lo condenas silenciosamente, aunque con tenaz insistencia, por esa cosa odiosa que eres. Ahora que les comentaba que, pues que estuve haciendo mi práctica, estuve trabajando esta semana con este tema, eh, me pude dar cuenta, o al menos creo haberme podido dar cuenta, que, que esos pecados por los que condeno silenciosamente al otro son los míos, aunque no tengan la misma forma, aunque en la manifestación de la proyección no tengan la misma forma. Y entonces pude reconocer cuántas veces yo hago o he hecho de una o de otra manera lo que veo allá afuera y justo. ¿Cuántas veces lo he hecho? Cientos, miles, millones de veces. Forzosamente por cómo funciona la mente en este sueño, tengo que estarlo viendo afuera. Y ahora lo importante es cómo reacciono yo, o mejor dicho, no cómo reacciono, sino reacciono, reacciono ante eso. Si reacciono ante eso, eso es mío. No puede ser de él. Eso es mío. Es que de hecho nada puede ser de él. Es mío. Pero reacciono. Entonces quiere decir que hay que ir más profundo acá. Porque si no, yo jamás voy a alcanzar a ver que lo de el otro es un error que requiere corrección en mi propia mente, no en la de él, en mi propia mente,
y que por lo tanto puedo ver lo que él hace, dice, cómo se comporta, etcétera, como una petición de ayuda, hasta que yo no vaya profundo en mí. Por eso siempre que pensamos que este curso es tan bueno que podría servirle a mi prima que tiene tantos problemas, que podría servirle a mi amigo que la pasa tan mal, que podría servirle a mi mamá, a mi papá, qué sé yo, y quiero traerlos aquí, o quiero y voy y les regalo el libro, o les estoy hablando continuamente de eso, es que no es para ellos, es para ti. Tú reaccionas ante lo que crees que el otro, el problema que el otro tiene. Tú reaccionas ante lo mal que la pasa a tal persona. Si tú reaccionas, eso te está hablando de ti, no del otro. Y eso es parte de la observación. Si yo no estoy atento a eso, jamás voy a querer profundizar, jamás voy a querer ver esto como un error, jamás, y mucho menos, como dice más arriba, para esto no hay perdón. Jamás voy a querer perdonar ni voy a pensar que el perdón soluciona esto. Párrafo 7. Los conceptos se aprenden, no son naturales ni existen a menos que se aprendan. El Cristo que somos, en realidad, en verdad, eh, le llamamos aquí Cristo o le llaman Cristo aquí porque todavía necesitamos palabras, porque todavía necesitamos conceptos que desde nuestro aprendizaje en el mundo podemos aparentemente entender. Entonces Jesús me pone aquí el Cristo, pero el Cristo en realidad no tiene concepto, no es un concepto, vamos. El Cristo, y bueno, voy a decir algo que quede igual en la subjetividad. El Cristo simplemente es, no hay nada que lo pueda definir y los conceptos sirven para eso, para definir. Entonces, entendemos que aquí he aprendido puros conceptos y por lo tanto no son naturales y no existen a menos que se aprendan. No son algo que se te haya dado, de modo que tienen que haberse forjado. Ninguno de ellos es verdad. Y muchos son el producto de imaginaciones febriles que arden llenas de odio y de distorsiones nacidas del miedo. Eh, Ahora que estábamos hablando del Cristo, y como decía, parece ser un concepto para que yo entienda aquí, en la realidad ese concepto nunca se me dio como concepto. Dios nunca dijo, tú eres el Cristo. Y si te separas o crees que te separas, el Cristo va contigo. Nunca dijo nada así, porque Dios no dice nada. Esas ideas las tuve que haber forjado aquí. Y así como el curso le llama el Cristo, puesto que esa percepción, porque sigue siendo percepción, el concepto de Cristo, me lleve cada vez más cerca de la verdad. Esto tampoco quiere decir que yo le llame Cristo. Y quizá puedo utilizar alguna otra palabra que también provenga de una percepción verdadera o recta y que me lleve cada vez más cerca de la verdad. Alguna vez
me invitaron pues a dar una charla, compartir una charla no me acuerdo en qué plataforma o de quién, la verdad no me acuerdo, ya tiene varios años, pero yo dije algo por lo que después fui muy criticada, porque yo dije, es que mira, o miren, si el concepto de Espíritu Santo no te cae bien, no es todavía bien aceptado para comunicarte con él, pues utiliza el que quieras, ponle el nombre que quieras, las palabras no importan, ni tienen ningún significado. El curso dice, son símbolos de símbolo y por lo tanto doblemente alejadas de la verdad. Entonces, ponle el nombre que quieras. Si le quieres poner Mickey Mouse o Harry Potter, ponle como quieras, pero mantente en esa comunicación con él, sabiendo que es una comunicación distinta que la que antes tenías. Entonces, Cristo, el concepto Cristo, viene a ser exactamente lo mismo. Si todavía no te puedes relacionar con ese concepto, con esa idea, cámbiale la palabra si te viene bien a ti. ¿Por qué? Porque el concepto de Cristo no es algo que se me haya dado, dice aquí. De modo que tuvo que haberse forjado también. Ninguno de ellos es verdad y muchos son el producto de imaginaciones febriles que arden llenas de odio y de distorsiones nacidas del miedo. Es que este es un mundo de conceptos. Totalmente. Entonces, simplemente es colocarle lo que llamaría a otras personas etiquetas a las cosas, Ajá, no nombres a las cosas, ajá. con la intención de diferenciar. Ujú, ujú. Por eso a veces alguien puede usar la palabra Cristo y cuando alguien le pregunta qué es el Cristo, entonces cada una dice algo diferente. Claro. O dicen algo diferente cada una, Ajá, o toman el concepto del pasado, o lo que el curso le llama el pasado del mundo, el pasado de la mente, y se va y toma algo pues que oyó en la religión y que piensa que sí. el Cristo es Jesús, entonces se lo traen acá. Pero Por eso se necesitan esas etiquetas, esos conceptos, esas definiciones para ir más o menos teniendo un acercamiento en la comunicación que no se tiene. exacto, que no se tiene. Ujú, correcto. Entonces nos vamos acercando con la idea de ese concepto y fíjense que podemos a veces hasta recitar, ¿no? Literalmente un concepto y las dos mentes no están interpretándolos de la misma manera. Por supuesto. Sí, por supuesto. Porque cada uno de ellos es un concepto, una historia de interpretación de lo que es el mundo. Ujú, sí, totalmente. ¿Por qué me serviría? No quiero decir que así deba ser o que así la gente lo haga. No, pero ¿por qué me podría servir o ayudar en ir en ese camino hacia la verdad? Pues digamos, cambiar el concepto por otro con el que me sienta yo más a gusto, más cómodo. No sé si ustedes han visto las películas de Harry Potter, pero ahí manejan un nivel en donde este personaje está protegido, digamos, por la luz. Alguien va con él. Él tiene un protector, eh, vamos a decirlo así, espiritual o etéreo, y por eso él es capaz de llevar luz a donde va.
pero obviamente en la manifestación de la forma, pues él agarra su varita y dice, eh, lumus máxima, ¿no? Que se haga la luz o que haya luz. Pero lo que está diciendo es que en otro nivel, la luz va con él y él lleva la luz a donde va. Entonces yo podría cambiar el concepto de Cristo si quiero, porque solamente es una palabra. Y esa palabra tampoco me lleva directo a la verdad, porque si no, entonces todos aquí tendríamos el mantra de Cristo y nos llevaría, pero de inmediato y sin escalas, a la verdad. Y no es así. Y ahora sí dejo hablar a Mariana. Adelante, Mariana, te escuchamos. Sí, me quería comentar que en alguna oportunidad lo escuché a Kenneth Wapnick decir algo parecido, ¿no? De que si uno no se siente cómodo con Jesús o dirigiéndose a Jesús o al Espíritu Mm. Santo, que bueno, que puede cambiar la palabra, pero que sí es importante en algún momento perdonar esa situación, porque si a mí Espíritu Santo o Jesús me produce algún rechazo, ahí hay algo que perdonar. Sí. Entonces, lo mismo el lenguaje del curso, qué sé yo, a mí al principio me producía muchísimo rechazo, ahora hay cosas que todavía más o menos, hay otras que ya no, pero Ujú. yo, por ejemplo, el Espíritu Santo, nunca tuve problema con el Espíritu Santo, pero con Jesús sí, Claro. Jesús era, no quería saber nada. Sí. Eh, entonces para mí era Quan Yin, que es una energía bastante parecida, si se quiere, Ujú. es una diosa de compasión y qué sé yo, y Ujú. eh, que bueno, es como que leyendo el curso, sobre todo los primeros capítulos, me di cuenta de que era como que era una estupidez lo que estaba haciendo, digo, que no tiene sentido, ¿viste? Me dio la sensación como de estar rechazando una ayuda que se me está ofreciendo y digo, que estúpido de mi parte, o sea, entonces ahí como que ya no tengo problema ahora. Sí. Eh, pero sí, por ejemplo, tengo problema con padre, hermano, o sea, esas cosas me molestan, por Sí. ejemplo. Sí. Sí. Te Dios entiendo. no. O sea, si hablamos de Dios, no tengo problema. Ahora, si hablamos del Padre, a mí me molesta. Sí. Es como que, ¿viste? Sí. Entonces, bueno, son todas cosas a observar y a perdonar. Claro, te entiendo perfecto, Mariana. A mí la palabra o dirigirme a los demás como a todos, como hermano, todavía no puedo todavía con esa palabra. Puedo decir o aceptar al otro como un compañero que camina conmigo. La palabra compañero, compañía, me resuena en estos momentos más que hermano. Pero como Sí, decía anteriormente, em, en en la situación en que se me pone aquí de observar, pues yo tengo que observar, o parte del observar es reacciono a esto, reacciono a ese concepto. Si reacciono, ahí hay algo que yo tengo que solucionar. Claro. sí, yo puntualmente en mi caso creo que esto tiene que ver porque lo asocio con mi experiencia en esta vida, digamos, ¿no? O Ujú. sea, por ejemplo, yo tengo una muy mala relación con mi hermano más chico, entonces cuando me hablan de mi hermano y mi hermano, viste, en términos positivos, digo, sí, no me llevo bien ni con mi hermano de verdad, menos con los otros, Menos viste, es con los- como que... Sí, sí, Y sí, lo mismo el padre, viste, qué sé yo tuve una relación bastante conflictiva con mi papá, entonces a mi padre me remite a mi papá, no a Dios. O sea, ujú. No, decime adiós. Dios y bien, yo ahí me imagino a Dios, me decís padre, me imagino a mi papá y como que bueno, Sí, se te revuelve algo adentro. Claro, claro, tal cual, tal cual. claro. Pero bueno, entiendo que son todos, o sea, son todos símbolos y lo que cada uno, o sea, más allá, obviamente un símbolo tiene una carga conceptual, por lo cual entendemos a qué se
se refiere ese símbolo, pero también tiene una carga emocional, tiene una carga de historia personal y es como que, bueno, es el trabajo de ir deshaciendo todo eso, ¿no? O sea, y que no, como que no contamine lo que nos está enseñando el curso. Ujú, ujú. Sí, es correcto. Y lo que decíamos, Mariana, esta idea, por ejemplo, que la palabra o el concepto padre te remite a ti, a la relación que tienes con tu padre biológico o con tu hermano de sangre, en el caso de la palabra hermano, es lo que también decía hace un rato del Cristo. Me traigo del pasado, Ujú, de mi claro, pasado personal, claro. aquí y quiero que signifiquen lo mismo. No pueden significar lo mismo, pero además ninguno de los dos significados que le di, ninguno de ellos es verdad, dice aquí. Claro, sí, tal cual. Sí, sí. Ajá. Y, y vean cómo y con qué profundidad tenemos que examinar, porque no sé si ustedes conozcan una historia em, que por la cual se hizo una canción que habla del hermano, que dice, él no es un peso para mí, él es mi hermano. No sé si ubican más o menos esta historia. Sí, una canción Mm, en inglés. En inglés, sí, pero Sí, viene una historia que, bueno, la han sí, hecho en no español, es, ¿no? no es una carga, sí, es mi hermano. Es mi hermano. Y Mm. entonces, en esta semana, yo me he visto como en una situación así, y yo siempre había pensado, como, como de una manera muy firme, muy determinante, que mi hermano de sangre no era una carga, es mi hermano, y que lo voy a ayudar de la manera que sea y como yo pueda. Y sin embargo, ahora el hermano de sangre está aquí porque requiere ayuda. ¿Y qué creen? ¿Qué creen de que me di cuenta? Que eso que tanto dije no era cierto. Sí me pesa, sí me representa una carga, sí me representa un agobio, porque yo nada más había puesto la cara sonriente de la que hablan aquí. No había visto la otra cara, no había querido ver la otra cara. Claro que no es ni bueno ni malo, ni condenable ni no condenable. No, simplemente es algo con lo que yo personalmente tengo que profundizar y tengo que trabajar. No por mi hermano, por mí. Entonces sí hay que profundizar. Yo tengo que ver por qué el miedo a eso y por qué creo que si hay carga, que si hay pesar, que si hay agobio. ¿Por qué? Bueno, porque el aprendizaje que tenemos como mente separada es tanto esas diferenciaciones y algo es más pesado que otro. Ujú, ujú. Entonces, el detalle es que para hablarnos a nosotros tenía que hablarnos en el lenguaje que aprendimos. Que aprendimos. Y Claro, habíamos aprendido ese. claro. Ya Y vi que aprendiendo esos conceptos, al traérmelos aquí tampoco funcionó. el detalle por ejemplo, el primer principio de los milagros, ¿verdad? Se puede, como dice, parafrasear Ujú, para lo que estamos diciendo ahorita. Porque todo eso tiene que ver con que nosotros vemos las ilusiones con diferencias. ujú, ujú. Todas las ilusiones, una en relación con la otra, al compararlas, no las vamos a ver iguales. Por supuesto. Siempre vamos a encontrar que hay una diferencia. Ujú. Esas son las ilusiones contra las que Claro, por creemos ejemplo, estar luchando. probablemente en nosotros está el que oigamos muchos otros que dicen hermanos en el campo político o en el campo religioso, y luego vemos que estamos juzgando, no nos damos cuenta que estamos juzgando el que diga yo,
dice que es hermano, pero ahí está la vaina de la cara Ujú, sonriente ujú, y ujú, las apariencias. ujú. Entonces a uno le parece, le pone a la palabra hermano lo que no es de la palabra, Exacto, exactamente. ¿no? Porque Mariana lo acaba de decir. Padre, la carga que tiene la palabra padre se la endilga la palabra por la experiencia que tiene con el padre Ujú. y con el hermano. Y así Y así nos pasa a sí, nosotros en diversidad de formas. sí, ¿Eh? sí, 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 tal cual. Entonces, aquí la idea o lo que me presenta esta sección no solamente es darme cuenta o poder reconocer y aceptar toda esta dinámica que hay en mi mente, en la cual muy probablemente no he profundizado, pero además el que yo llegue al fondo donde, donde yo sigo siendo un falso yo, un falso personaje que le ha puesto máscaras a todo el mundo, etiquetas a todo el mundo. Y obviamente incluso a mí, ¿no? Gaby, Sí, sentir carga, sentir carga es, viene del temor a algo, por o sea, supuesto. porque nomás hay dos sentimientos, temor y amor, ¿no? Entonces, Mm. sentir carga es temor. Sí, por supuesto, Leti. Sí, Temor a, Claro. pero temor a qué? temor a que, a ver, te regreso la pregunta. ¿A qué te parece que sea temor a qué? Mm, pues a no poder, a sentir que no puedes, ¿Y por qué sentirías que no puedes? o no sé, o a pensar no sé. O sea, sí, sí vas bien en eso, a sentir que no puedo. ¿Y por qué creo que no puedo? Porque soy el personaje especial que no puede, o que puede con unas cosas y que con otras no puede. Sigo Ujú, siendo un personaje especial, sigo Por siendo un eso, falso yo, quiero perdonar algunas cosas y otras no, y no y es otras no. posible. Ujú, ujú, ajá, Por la ujú, diferenciación que tenemos de la separación, porque la separación me dice a mí que cada ilusión es diferente a la otra y que la ujú, otra no soy yo. ujú. Y que la otra no soy yo, exacto. ujú, Entonces tengo que profundizar y darme cuenta que sí soy yo, pero que ese yo que creo ser no es real, es falso, ujú, es un concepto forjado por mí misma, madurado por mí misma y que ahora quiero ver en todas partes, sin que yo pueda aceptar que es mío y pensar que sí está aparte de mí. Porque en el momento en el que yo me dé cuenta de que eso es mío, que forma parte de mí, pero que al mismo tiempo no es eso lo que soy yo en verdad, todos los conceptos se derrumban y todos los significados se derrumban y todo el mundo se derrumba. Y eso es lo que yo quiero seguir sosteniendo. ujú, Mundo, el yo que creo ser, el yo que creo que eres tú y el yo que creo que es todo. Eso es lo que quiero seguir sosteniendo. Eso me Es que va, no me deja la, unirme. Gaby, la frase que puso entre comillas en el párrafo 5 es vital para nosotros en la reflexión. Yo soy la cosa que tú has hecho de mí. Ajá. Y al Y al contemplarme, contemplarme quedas condenado por causa de pasa lo de que lo soy. que yo soy. ¿Sí? Esa frase ajustada a todos estos ejemplos que hemos puesto ahora en este momento. Ujú. ujú, Sí, totalmente. Entonces, si yo me siento ahora, digamos, agobiada, apesadumbrada, preocupada, con ese agobio o con esa
emoción o sensación que yo tengo, yo le estoy mostrando al otro, en este caso a mi hermano de sangre, le estoy mostrando que él es el culpable de cómo yo me siento. Lo que él hace o él es lo que ha hecho de mí. Una persona apesadumbrada, agobiada, cargada, en fin. Y le estoy diciendo, tú eres culpable de eso. Y si yo me estoy sacrificando, luego vas tú, ¿eh? Luego vas tú con el sacrificio. Como yo quiero mantener eso en la mente, eso no me permite unirme ni a mi hermano, ni obviamente ni a Dios. Estoy diciendo, no quiero la unión, no me apetece la unión todavía. Yo estoy en mi zona de confort que he construido para mí y quiero estar así. Y bueno, vean, miren, eh, aquí en el párrafo 7, que es donde vamos, en la línea 5, que ya la habíamos leído, decía que ninguno de esos conceptos que se aprenden, ninguno de ellos es verdad. Y muchos son el producto de imaginaciones febriles que arden llenas de odio y de distorsiones nacidas del miedo. Ahí está la idea. Si leemos esto que decía María, de lo que viene entre comillas, yo soy la cosa que tú has hecho de mí, y al contemplarme, quedas condenado por causa de lo que soy. Esa es una imaginación febril, donde decía esto, llena, que arde llena de odio. Ah, pero según yo, quiero a mi hermano. Por eso es una carga. Exacto. Y adentro es una imaginación febril que arde llena de odio. El odio, la ira, cualquier cosa es una carga, Una cualquier carga, aspecto es una carga. por supuesto. El rencor, el resentimiento es una carga, el rechazo es una carga. El miedo es una carga. Claro, por supuesto. Entonces, no es el que me parece una carga, sino lo que yo siento, es lo que me hace sentir carga. Y luego pregunta, ¿qué es un concepto entonces? Sino un pensamiento al que su hacedor le otorga un significado especial. Por eso este curso inicia con su libro de lecciones o de ejercicios, diciéndome en la primera lección, nada de lo que veo significa nada, porque a todo le había yo otorgado un significado especial. Y fíjese el término para Dios en cada cultura y en cada idioma. Y entonces quiero imponerle a otro idioma que lo llame de tal manera. Porque si no lo llama de esa manera, no es el Dios mío. Sí, no es el que yo les estoy hablando, claro, Ah, claro. claro. Cuando surgieron todas estas corrientes holísticas, digamos, quisieron quitarle a Dios el aspecto religioso porque ese era el que les molestaba. Y entonces le empezaron a poner vida, universo, cosmos, y ese era el que tenías ahora que manejar, porque ese se ajusta al que yo quiero manejar. Es lo que está comentando María. Y aquí, seguido a la pregunta, dice, los conceptos mantienen vigente el mundo, mas no se pueden usar para demostrar que sea real.
Pues todos ellos se conciben dentro del mundo, nacen a su sombra, crecen amoldándose a sus costumbres y finalmente alcanzan la madurez, nuevamente entre comillas, de acuerdo con el pensar de este, o sea, del mundo. Si nosotros le cambiáramos el concepto aquí, mundo, por pasado, desde el enfoque de un curso de milagros sería exactamente lo mismo. Todos los conceptos, puesto que los aprendí, tienen que haber venido del pasado. Y el pasado es el mundo. Son ideas de ídolos, coloreadas con los pinceles del mundo, los cuales no pueden pintar ni una sola imagen que represente la verdad. Cuando en la religión te dicen, no te harás imágenes, ni ídolos, ni no sé qué, solamente Dios, pues me están diciendo esto. Es bueno rescatar una explicación que dio Mariana hace un ratito, en el sentido de que le costó con el nombre de Jesús, ¿no? Y Quan Yin hizo eso. Hasta que ella misma se hizo consciente de que qué importancia tiene que se llame Jesús o se llame Yeshua o se llame como se llame. Claro, claro, o se Cuando le llame doy como se valor llame. a ese, le doy valor a simplemente al símbolo del nombre. Sí, sí. Entonces, ahí es donde cuando uno empieza a quitarle eso, que si se llama así o asá o cocido, no tiene valor ni no es nada. No es nada. Pero así como esos nombres de las personas no son nada, no te identifican a ti como el hijo de Dios, pues todos los nombres, la cantidad ingente de nombres que he puesto aquí, para cosas, para situaciones, para condiciones, tampoco son nada. Así es que ese es el detalle. Ujú. Yo quiera diferenciar y hacer que el nombre de Dios, el que yo uso, es el verdadero, es el mejor, en relación con los otros nombres y los de otros, allí me estoy separando. Ahí me estoy separando, claro. Y toda separación conduce al sufrimiento. Ujú, ujú. Entonces aquí tenemos ahorita una guerra clara. Sí, Entonces, ¿a qué conduce? Muerte, destrucción, dolor, sufrimiento, por donde quiera que pase. Nada por más donde por quiera que querer vea. tener la razón de que Dios se llama así o se llama así. Sí, exacto. Y podríamos pensar en situaciones como más específicas que ocurren actualmente y podríamos pensar, es que yo estoy haciendo la guerra porque quiero el petróleo. No, pero es que yo entonces estoy haciendo la guerra porque quiero el territorio. ¿Qué importa cómo le llames a lo que quieres? Lo que quieres es sostener tu falsa identidad, tu falso yo. Eso es lo que quieres. Pero todos queremos lo mismo, no nada más esos países. Todos queremos sostener, seguir sosteniendo este falso yo, este personaje falso, este falso nombre, este falso país, este falso mundo. Vamos. Eso es lo que quiero. En realidad, a veces Dios se llama petróleo, o Dios se llama Correcto, dinero, o Dios, o sea, no correcto. los nombres tradicionales. Sí, Sí, claro, porque todos son sustituciones de Dios. de Dios. Con ellos estoy sustituyendo a Dios. Por eso, Totalmente. no te hagas imágenes ni que sustituyan a la verdad o que Claro. sustituyan a Dios. Muchas personas que construyeron sus religiones
pues se lo tomaron literal y entonces no tienen, digamos, imágenes. La Virgen o las vírgenes o los santos o los ángeles no representan nada para ellos porque se lo tomaron literal y solo para ellos existe Dios. Pero vamos, no es tan literal. Solamente son sustitución de ideas. Porque pues eso leímos. ¿Qué es entonces un concepto? Una idea, un pensamiento al que su hacedor le otorga un significado especial. Entonces vámonos al párrafo 8. Todavía tenemos aquí un poquito de tiempo. La idea de un concepto del yo no tiene sentido. Eh, Antes de que siga leyendo, quiero comentar otra idea que viene también muy adecuada con el inicio de este párrafo. La idea de un concepto del yo no tiene sentido, porque a veces la gente, incluso mismos estudiantes del curso, dicen, es que no soy yo con minúscula, es que soy yo con mayúscula. Pues tampoco yo con mayúscula, porque ya vimos que Dios no me dio un yo con mayúscula, sino me dio el concepto de Cristo, pues tampoco me dio un yo con mayúscula. La idea de un concepto del yo no tiene sentido, pues nadie aquí sabe cuál es el propósito de tal concepto y por lo tanto no puede ni imaginarse lo que es. Pero así como así como no sé cuál es el propósito del concepto del yo con minúscula, tampoco sé cuál es el propósito del concepto yo con mayúscula y no me puedo ni imaginar lo que es. No obstante, todo aprendizaje que el mundo dirige comienza y finaliza con el solo propósito de que aprendas este concepto de ti mismo. El que el mundo dirige, el aprendizaje que el mundo dirige. Que aprendas este concepto de ti mismo de forma que elijas acatar las leyes de este mundo y nunca te aventures más allá de sus sendas ni te des cuenta de cómo te consideras a ti mismo. Hablando de las cargas o del pesar que me aparentemente me supone la situación que estoy viviendo en estos días. Eh, esa idea o ese concepto de carga, de pesar, o incluso de problema, si le quieren llamar así, esos conceptos me impiden ver cómo realmente me considero a mí mismo. No es que yo me considere una carga o que yo me considere, no. ¿Qué hay detrás de ese concepto con el cual yo me identifico? Si algo me representa una carga o alguien me representa una carga o creo que me la representa, lo que habla de mí es que yo creo ser vulnerable, yo creo ser insuficiente, yo creo no ser lo suficientemente buena para algo, yo creo estar separada de la fuente de todo bien para mí. Por eso creo que el otro representa una carga, pero de cómo me considero a mí mismo, de eso tengo que ir profundo, no lo puedo ver acá arriba.
Ahora el Espíritu Santo tiene que encontrar un modo de ayudarte a comprender que el concepto que has forjado de ti mismo tiene que ser deshecho si es que has de gozar de paz interior. Y vean también qué interesante idea. Ahora el Espíritu Santo tiene que encontrar un modo de ayudarte a comprender que el concepto que has forjado de ti mismo tiene que ser deshecho si es que has de gozar de paz interior. ¿Cómo el Espíritu Santo encuentra un modo de ayudarme? ¿Quién me quisiera decir eso? ¿Quién me quisiera contestar eso? ¿Cómo el Espíritu Santo encuentra un modo de ayudarme? Justamente el texto que estamos leyendo, Justamente el texto que estamos leyendo es muy cierto, ¿sí? porque ahí tiene el contenido de la forma en que Él nos está llevando de manera sistemática, organizada, pero eso por un lado, pero lo más importante, de la forma amorosa de mostrar el amor, valga la Sí, redundancia. sí, María, puedo estar de acuerdo contigo en un punto. En otro voy a disentir y les voy a explicar por qué. Porque ciertamente este texto que estamos leyendo me puede ayudar a comprender todo esto. ¿Cuál es el concepto o la percepción que tengo de mí mismo? Cierto. Pero ¿y entonces para los que no estudian este curso? Siempre siempre ha encontrado en todos los caminos con nombres diferentes para hacer llegar a esa información. Ujú. A otro le llegará o le A servirá una todos los religión. caminos conducen a Dios, solo que el rollo no está en el camino, sino en el que camina el camino. Ujú. Entonces, un budista, usando el budismo, llega a Dios. Ajá. Un taoísta, un cabalista, un cristiano, pero el detalle no está en el camino, sino en los que caminamos el camino. Ok, sí, de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Sin embargo, y bueno, quizá este es el punto en el que voy a disentir, es que si todos los caminos o todos los medios conducen a Dios, el que a mí me conduce a Dios es mi hermano. Y eso es lo que dice el contenido. Ujú. Por eso se presenta esta situación, porque él Sin él no puedo, no no, ese, puedo. porque Exacto, él está usando justamente el concepto de separación. exacto. Entonces, como él dice, crees que estás separado, pero de quien está separado es tu hermano y eres tú Es mismo. de ti mismo, exactamente. Es de ti mismo. Entonces surge la situación con mi hermano, porque solamente a través de esa situación yo puedo ver esto. Yo puedo ver esto porque quiero un cambio. Si observamos todos los caminos así, los que hayamos tenido oportunidad, están buscando encontrar y reconciliarte con el hermano, Ujú, ujú, verlo como enemigo. ujú. Porque si nos vamos, por ejemplo, al lenguaje hebreo, cuando que las traducciones no lo ponen correctamente, pero dice, ama a tu prójimo Como a ti como, mismo. como te amas a ti mismo, Ujú. no como ti mismo. Es decir, la traducción que está allí es incorrecta. Sí, no, como te amas a ti mismo, claro. Entonces,
El detalle es que justamente porque no hay otro, Ujú. pero tú al separarte ves a Es otro. que hay otros. Ujú, ujú. Y Bueno, además, no solo que hay otro, sino que ese otro no tiene nada que ver conmigo, excepto que yo quiera que tenga algo conmigo. claro. Ahora, ese es el medio que el Espíritu Santo utiliza. Ya que tú ves a otros, bueno, te voy a presentar a otros para que te encuentres a ti mismo, para que te Es veas a ti mismo, totalmente, cómo totalmente. te habías considerado y cómo te puedes considerar ahora. Claro. Se cansa de decirnos que los otros solo son espejos. Claro, pues en qué mejor espejo me voy a ver que en esos. Claro. Pero el ego al espejo lo pone para que te mires en uno, ¿verdad? Esos Ujú, espejos. ujú, Entonces me miro en este y me veo largo. Y me ujú, miro en este y me veo chiquito. Y en este me veo flaco. Y en este gordo. Y ujú, así. ujú, Eso lo hace el ego. ujú, ujú. Para que yo vea diferencias. Y Diferente. él lo que quiere es que me le quite esas diferencias que son las apariencias para que yo pueda ver un día que él y yo somos exactamente el mismo. Igualdad, Ajá. correcto. Sí, Mariana, querías comentar algo, levantaste tu mano. Sí, no, cuando hiciste la pregunta, yo lo que iba a decir es que en realidad el Espíritu Santo siempre nos está ayudando, o sea, no es que tiene que Mm, encontrar una forma, sí. sino que, o sea, a mí me quedó muy grabado de una charla de Ken Wapnick en donde él decía, es como que el Espíritu Santo está constantemente diciendo, el Santo Hijo de Dios es inocente, Ujú, permanentemente. El Santo Hijo de Dios es inocente, es lo único que dice. ujú, Y nosotros encontramos una forma de traer esa forma, ¿no? Que es el perdón, cuando ujú, realmente encontramos al Santo Hijo de Dios inocente. ujú, Eh, o lo encontramos en la forma de hago tal cosa en lugar de tal otra. O sea, el Espíritu Santo nunca te va a decir, mira, dobla a la derecha o anda para allá. Dice siempre lo mismo, digamos, el ujú, mensaje es ese, lo que pasa es que uno en algún momento logra despejar el ruido del ego y escucharlo y traducirlo a la forma en la que creemos que estamos. ujú, Entonces, bueno, nada, ujú. era lo que iba a decir. Sí, 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 Mariana, sí, totalmente. El Espíritu Santo sí, no es que tenga que encontrar como diciendo, ¿y ahora qué haré? No, ¿Cómo ayudarlo a este? sí, Claro. ¿cómo le voy a hacer para ayudar a este? No, siempre nos está ayudando. Pues por eso estamos rodeados de hermanos, porque siempre está presentándote una tras otro, tras otro, ¿no? Esa Y la forma que, razón por la cual 31 capítulos dicen lo mismo de diferentes maneras, diferente de manera, eso se sí, trata. sí, A eso, Claro, tal cual. a eso es que se refiere. ujú, Como sabe que tú estás en esa dispersión, en esa confusión, entonces él va buscando con tus propios inventos. ujú, ujú. El lenguaje, por ejemplo, entonces comienza Exacto, diver- exactamente. diversidad de maneras de decir lo mismo. Ujú, A eso se refiere con encontrar un modo de ayudarte a comprender. ujú. Porque si no, hubiera hecho un solo capítulo y dice todo lo que va a decir ahí, con la palabra que elige ahí y ya está. Y Y muy bien. totalmente, sí, correcto. Sí. Entonces, bueno, vemos aquí que, que de lo que yo quiero gozar es de paz interior. Y a eso se me está ayudando constantemente. Y no se puede desaprender excepto por medio de lecciones cuyo objetivo sea enseñarte que eres otra cosa. Pues de lo contrario, se te estaría pidiendo que intercambiases lo que ahora crees por la pérdida total de tu ser.
lo cual te infundiría aún mayor terror. Y recordamos aquí, con esto que leí, esto último que leí, recordamos esa otra lección del libro de ejercicios que dice, todas las cosas son lecciones que Dios quiere que yo aprenda. No es que me esté poniendo obstáculos para el aprendizaje. Y al principio eso pensamos, que ahora se me está pidiendo que intercambie lo que ahora creo por la pérdida total de mi ser. Por eso este curso Bueno, da miedo. en, perdón, una cosita. En ese caso sería lo mismo, porque las lecciones que Dios quiere que yo aprenda es una, es que el Santo Hijo de Dios es inocente. Es inocente. Porque a veces, viste, como que se confunde y dice, a ver, ¿qué tendré que aprender acá? ¿Tendré que aprender esto, lo otro, lo demás allá? No, es una sola lección. Una sola. Que a la mejor forma se manifiesta, porque obviamente en la forma nosotros vemos diferencias, pero en la esencia es la lección, no hay otra cosa que aprender. Exactamente. Esa es la única lección, de hecho. Pero me la presenta en la lección de esta persona, y si no, de la otra, y si no, de aquella, y si no, de más allá, y si no, de aquella situación que también involucra personas, y si no, de aquella condición. Entonces, parece que esa única lección, aquí en el mundo donde veo diferencias y desigualdad, se va a convertir en lecciones. Yo tengo que aprender todas esas lecciones para reconocer que solamente había una lección. El Hijo de Dios es inocente. Correcto, Mariana. Vamos a leer un párrafo más porque ya nos quedan 10 minutos y si les parece bien el resto, que sí todavía le falta, el resto lo vemos la siguiente semana. ¿Les parece bien? Bien, David. ¿Sí? Muy bien. De acuerdo. Entonces, déjenme que leamos este último párrafo, el 9. Ahí nos quedaríamos al final del 9. Bueno, por tal razón, las lecciones del Espíritu Santo están diseñadas de manera que cada paso sea fácil. Y aunque a veces puede producirse cierta incomodidad y angustia, ello no afecta lo que se ha aprendido, sino que constituye una reinterpretación de lo que parecen ser las pruebas a su favor. Por eso parecen ser lecciones en plural, las lecciones. Consideremos, pues, qué prueba hay de que tú seas lo que tu hermano hizo de ti. Pues si bien aún no te das cuenta de que eso es lo que piensas, es indudable que a estas alturas ya eres consciente de que te comportas como si eso fuera lo que piensas. ¿Reacciona él por ti? ¿Y sabe acaso lo que va a ocurrir exactamente? Puede ver tu futuro y determinar por adelantado lo que debes hacer en toda circunstancia. Él tendría que haberte creado tanto a ti como al mundo para poder tener tal presencia de lo que ha de suceder. ¿Qué les parece si este párrafo lo releemos la siguiente clase? O sea, Muy bien, lo, claro. lo Muy bien. leemos y regresamos a él también la siguiente clase. Si les parece bien, voy a empezar a dejar de compartir para que podamos despedirnos y cerrar la sesión. Y como les decía,
bueno, un poco de la práctica que yo hice y que iba yo como escribiendo a manera de sacar eh, cierta estructura de práctica para mí y que creo que podría servirnos a todos. Se los voy a pasar en el chat para que lo lean y vean también si se puede ajustar a su propia práctica, ¿no? Con este Bien, tema y con lo que ustedes mismas hayan hecho para practicar esta semana. Bien, entonces voy a detener la grabación y nos despedimos.